Y ahora sí, me invito a una pareja de esposos y padres, siervos de Dios, para que pasen por acá y vamos a recibir la palabra de Dios. Disponga el corazón, cada uno de nosotros vamos a disponer el corazón para recibir lo que Dios tiene. Dios nunca se equivoca. Si tú estás aquí, si yo estoy aquí, Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegra mucho, nos alegra mucho en esta mañana estar aquí con ustedes, saludándolos y trayendo también un mensaje bien lindo para las mamitas, ¿no? Entonces, quiero que si ahí tienen cerca una mamita, le den un abrazo a cualquier mamita que ustedes vean por ahí, abracen una mamita y denle una bendición de parte del Señor, anímenla. El Señor está aquí en medio de nosotros y quiero recordarles a todas las mamitas que ustedes son muy especiales, son muy maravillosas y la enseñanza de este día nos habla de que la mamá es una idea de Dios. ¿Sí sabían ustedes? O sea, eso fue una idea de Dios y vamos a ver en este día como 5 cosas muy bonitas que dice la palabra de Dios sobre lo que Dios le dio a las mamás de manera muy particular. Hemos pensado que son como 5 superpoderes que Dios le dio a las mamás y queremos que ustedes hoy reciban esto con fe y crean que Dios ha puesto en ustedes esas 5 bendiciones, esas 5 gracias de Dios sobre sus vidas, mamitas. Así que muy contentos y muy alegres y quiero que nos acompañen en una oración para empezar y démosle gracias a Dios por ustedes. Señor, muchas gracias por esta mañana en la que tenemos la oportunidad de recordar a nuestras madres y recordar, Señor, que para ti son especiales, Dios, que las mamás para ti son muy, muy especiales y muy maravillosas. Y hoy yo te quiero pedir, Señor, que toques el corazón de las mamitas, Dios, particularmente, y que bendigas su corazón, que las guíes, que las consueles, que las animes, que las fortalezcas, y que puedan ellas salir de este lugar con una fe renovada en ti y en lo que tú puedes hacer en sus vidas, Dios. Y que nos ayudes a todos, Señor, los esposos, los hijos, a agradecerte por esas mamás bellas y maravillosas que nos has dado. Y que nos bendigas con un corazón también agradecido, amoroso y generoso para con esas madres que han sido tu idea y han sido un propósito tuyo para bendecir a todas las generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar con estos 5 superpoderes que el Señor ha puesto en las mamás. Y el primero de ellos, vamos a ir a Salmos 139:13. Y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿cierto? Y vamos a leer Isaías 49:1. Ahí va a estar en la pantalla para que ustedes puedan tener facilidad de leerlo y de pronto podamos avanzar un poquito más rápido. Isaías 49 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y lo primero que quisiéramos compartirles hoy es que las mamitas somos portadoras de propósitos divinos, portadoras de propósitos eternos, y que el Señor no solo nos dio la oportunidad de cargar en nuestro vientre una vida, sino que llevamos un plan de Dios y un propósito eterno. Y yo no sé si ustedes pueden recordar a personajes como por ejemplo Sansón, que fue
¿cierto? Consagrado desde el vientre, Juan el Bautista, incluso David, bueno, muchas personas que tenían un llamado desde el vientre, ¿sí? Y a veces pensamos que, ay, que tan bonito el bebé y lo bonito, pero no vemos la trascendencia que hay detrás de esa vida. No es solo una vida, es un propósito de Dios. En mi caso, mi mamá tenía 14 años cuando quedó embarazada de mí. ¿Ustedes qué propósito eterno y divino van a pensar que hay en ese momento? Difícil, ¿cierto? Mi esposa, gloria a Dios. Pero el Señor de ahí estaba levantando una descendencia para él. Y le damos gloria a Dios por eso. Entonces, cuando ustedes vean a sus hijos, no solo vean lo lindos y los tiernos que se ven, sino que piensen en ese propósito divino y eterno que tiene el Señor para cada uno de ellos. Cuando vean a su adolescente difícil que ustedes dicen, no, es que mejor dicho, no lo quiero ni ver, piensen en esos propósitos. Y le decía a mi esposo, recuerdo un testimonio de un hombre que cuenta, él ahorita es famoso y tiene una banda musical famosa y dice que tuvo su época de rebeldía más terrible. Y un día llegó a la casa drogado, alcoholizado, vuelto nada, pasó la noche afuera, llegó en las peores condiciones. Cuando llega a la casa, su papá le abre la puerta y lo ve en esas condiciones y le dice, ¿cómo está el ungido del Señor? ¿Cómo está el que va a llevar el mensaje a todas las naciones? Y ahí está un hombre renovado y restaurado. Entonces, somos portadoras de propósitos divinos. ¿Listo? No solo de vida, sino de propósitos eternos. Amén. Ese vientre de las mamitas es como un laboratorio del Señor, ¿sí? Donde Dios se pone creativo, pone sus propósitos, pero también pone esas características, esa personalidad. Entonces queremos que ustedes se sientan bendecidas de haber llevado vidas en su vientre y que ninguna de esas vidas es un error, ninguna de esas vidas que han llevado en su vientre es una equivocación, es un propósito de Dios y Dios puede hacer algo lindo con cada uno de sus hijitos. Ahora, en segundo lugar, también queremos leer el Salmo 22, versículo 9 y 10, dice así, escuchen esto. Pero tú eres, esto lo dice ya un adulto, recordando su niñez. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, le dice a Dios, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, ¿no? Qué lindo esto de la lactancia, ¿cierto? Y dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Saben que a mí me parece muy especial? O sea, obviamente esto es algo que solo las mamitas hacen y esto de amamantar nos habla de algo muy lindo y es que Dios hizo a las mamás para satisfacer las necesidades de los más necesitados. Y aunque la mamita ya deja su tiempo de lactancia y aunque ese hijo crece, esa mamá siempre tiene esa capacidad de satisfacer, de bendecir, de poner lo que falta, de poner lo que se necesita. Y es increíble como un bebecito, no sé, enfermo, cansón, llorando, ¡pum!, póngalo ahí, ya. Sí, eso es como automático, ¿cierto? Póngalo al seno de su mamá y eso es como su consuelo, su alegría, su paz, su bendición. Pero eso es algo que demuestra como una gracia especial de Dios para las mamitas. Y es que les ha dado algo especial para acallar esas emociones, para calmar, para bendecir, para suplir, para dar suplir toda necesidad que sus hijos también tienen. Y eso es muy especial. Aún después de que los hijos crecen, mi hijo que ya ninguno es lactado, pero a veces uno le pregunta qué es lo que más le gusta que hagan los papás por él. Y a mi esposo le decían como que jugar, no me acuerdo qué más le decían. ¿Y qué es lo que más te gusta que mamá haga por ti? Que me dé comida, que me dé arroz. Entonces ahí está, mamá supliendo para todas las necesidades. Sí, ¿cuántos no recordamos esas comidas que hacen las mamás, no? Es como que, o sea, yo aprendí a cocinar, mi mamá me enseñó, pero las arepas, ¿sí? Algo que a veces ella lo hace de una manera simple en cuanto a ingredientes, ¿sí? Con lo que haya, si solo hay harina y mantequilla y sal, solo lo hace con eso y le quedan deliciosas siempre, ¿no? Es como que es una gracia increíble, ¿sí? Entonces, gracias.
Listo, entonces el primer superpoder o la primera bendición de Dios para las mamás, portadoras de propósitos divinos. ¿Listo? El segundo, les dio todo para satisfacer las necesidades de sus hijos. ¿Listo? El tercero está en Proverbios 4:3 y dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Qué madre ha visto a sus hijos así? Levanten la mano. ¿Quién ha visto a sus hijos únicos y delicados? Las mamás pueden ver a sus hijos como nadie más los ve. Para una mamá su hijo es, mire, es perfecto. Así sea feo. Es maravilloso, eso mejor dicho, a los ojos de una madre, su hijo no tiene comparación. Y muchas veces le digo a mi esposo como, yo no sé si es porque es mi hijo o porque son mis hijos, pero para mí son tan inteligentes. Yo los veo y digo, uy, pero es que ese chino es tan avanzado. Y yo a veces digo, yo creo que es porque soy la mamá, pero es que para mí, mejor dicho, tienen unos talentos, unas cualidades. Y yo creo que la demás gente lo ve pues como niños normales, ¿cierto? Pero para la mamá es como, no hay nada como sus hijos. Y tiene un amor tan especial de parte de Dios para sus hijos, que yo creo que nadie ama a sus hijos como uno los ama. O sea, sabemos que el único que nos supera en eso es el Señor, porque como el amor del Señor no hay. Y después del amor del Señor, yo creo que el amor de una mamá es, mejor dicho, incomparable, ¿cierto? Entonces, este versículo nos gustaba porque decía, hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Entonces, ese amor que una mamá puede expresar por sus hijos es un amor que viene de parte de Dios. Y que podemos hacerlo porque el Señor lo ha puesto en nosotros y lo ha puesto para que bendigamos a nuestros hijos de una forma especial. Entonces, tercero, ve a sus hijos como nadie más los ve. Ama a sus hijos como nadie más los ama. ¿Listo? Y miren que esto que dice que delicado a los ojos de su madre es tan importante porque una mamá a veces o casi siempre es la que afirma a un hijo con dudas, a un hijo que le va mal, un hijo que se equivoca, un hijo que se siente mal por cualquier razón. Las palabras de afirmación de su mamá son una fortaleza porque lo ve único, lo ve bueno, lo anima, lo fortalece y eso es tan especial de una mamá. Créanme que las buenas palabras de una mamá, las buenas palabras que una mamá le dice a uno, uno nunca las olvida. Son como si fueran palabra de Dios para el corazón de un hijo. Y eso es lindo que las mamás vean hacia sus hijos porque los bendicen. Es como el ejemplo de que nos contó mi esposa. Llega este señor vuelto nada y la palabra de sus padres es: usted es el ungido de Dios, usted es el que Dios escogió para hacer cosas grandes, a pesar de que se estuviera equivocando, ¿no? Entonces, único a los ojos de su madre. Y el cuarto me parece muy lindo, está en Isaías 66, versículo 12 y 13, y dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella, es decir, sobre Jerusalén, sobre la ciudad, sobre el pueblo de Dios, paz como un río y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda. Pero escuchen esto: y mamaréis, así como un bebé con su mamá, y en los brazos seréis traídos, dice Dios. Eso es algo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Mamaréis y en los brazos serás traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Eso a quién le recuerda? A una mamá. Pero Dios está diciendo que Él, o sea, que el amor de una mamá se parece al amor de Dios. Pero miren esto: como aquel a quien consuela a su madre, así yo los consolaré a ustedes, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Sí? Y saben, este cuarto superpoder es que una mamita tiene el poder de consolar a un hijo de una manera que ustedes no se imaginan. Yo me acuerdo que con la que hoy es mi esposa, cuando estábamos de novios, estábamos buscando nuestro apartamento y tuvimos una oportunidad que nos generó dudas, que no estábamos muy convencidos, pero después de pensarlo dijimos, no, pues vamos allá y miramos cómo es esto de la hipoteca, del préstamo, de todo esto. Y cuando fuimos ya habían vendido todo y nos pusimos muy tristes. Nos pusimos a buscar por muchos lugares y no encontrábamos un lugar que fuera adecuado. Y yo estaba tan triste, hermanos, yo estaba tan triste. Y recuerdo que veníamos entrando ahí en el carro, con mis papás en el carro,
y mi mamá me consoló. Pero fue muy lindo, fueron palabras que Dios le dio en ese momento de parte de Dios. Dios puso palabras en ella y me consoló y me animó, que cuando yo veo que la Biblia habla de que seremos consolados, así como una mamá lo hace con su hijo y que Él lo quiere hacer así con nosotros, dice Dios, es real que las mamitas son capaces de consolar a ese niño que llega mal del colegio, a ese niño que le hacen bullying, ese niño o ese hijo mayor que de pronto tuvo una decepción amorosa o que le fue mal con su proyecto de vida o con su carrera o con su universidad o que está derrumbado. ¿Saben, mamitas? Ustedes tienen ese poder y esa gracia de Dios de consolar a un niño, a un hijo grande, adulto, el que sea, que esté en un momento de gran depresión, de gran tristeza. Ustedes son un refugio. Créanme que cuando un hijo ya adulto está en momentos difíciles, piensa también en su mamá. Su mamá es ese consuelo. Así que recuerden eso tan especial. Entonces tenemos el primero, que son portadoras de vida, pero sobre todo de propósitos de Dios. El segundo, que pueden satisfacer esas necesidades que sus hijos tienen, ¿cierto? El tercero, que pueden expresar un amor que hace sentir único a ese hijo, único en el mundo, un amor como el de Dios. Y cuarto, que pueden consolar, traer un consuelo, pero que levanta a cualquiera de donde quiera que se haya caído. Y estos 4 superpoderes son muy especiales, pero queremos también decirles que ustedes, mamitas, tienen que administrar esa gracia de Dios de una manera sabia, para que esas 4 cosas de las que les hemos hablado siempre sean una bendición, pero no se vuelvan de pronto algo malo también para sus hijos. Y les vamos a hablar de eso también. Entonces, recuerden que estos superpoderes, entre comillas, provienen del Señor. No están en nosotros naturalmente, aunque naturalmente Dios ha puesto en nosotras algo que se llama ese instinto maternal, ¿cierto? Esa sensación que uno siente cuando ve a sus hijitos y que siente que, mejor dicho, son lo único en la vida de uno, ¿sí? Eso viene de parte del Señor. Pero a veces nosotras necesitamos la sabiduría de parte de Dios para no usar esos poderes en contra de nuestros hijos. Y les voy a dar un ejemplo. En Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, muy bien, con sus manos la destruye o la derriba, ¿cierto? Entonces, nosotros, dice la mujer sabia, y ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Él es el que nos da la sabiduría para que nosotros podamos construir en casa y no derribar. A veces las mamitas estamos seguras de que estamos construyendo y puede que estemos destruyendo, que estamos derribando. Entonces, por eso es tan importante que pidamos la sabiduría del Señor para que nosotras no hagamos lo contrario, lo opuesto. Entonces, a veces mamá es maravillosa para consolar, para amar, para cuidar, para proteger, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces aquí caemos en un exceso de ese amor, de ese cuidado, de ese cariño, porque a veces, como nuestros hijos son tan importantes y los tenemos ahí tan arraigados a nuestro corazón, podemos caer en una sobreprotección hacia nuestros hijos. Y eso resulta muy nocivo para ellos, ¿sí? Entonces, como que no tenemos límites en ese amor, en ese cariño, en ese cuidado, y resultamos haciendo todo por ellos, y ellos crecen sin poder ser independientes, ¿sí? Entonces, recordaba en este momento que un autor decía que la relación de madre e hijos está destinada biológicamente a la separación, y ustedes lo van a ver súper claro porque en el primer momento estamos unidos en un solo cuerpo, ¿sí? Estamos unidos por un cordón umbilical, biológicamente. ¿Y qué es lo primero que hacen al nacer? Cortar. Y luego estamos amamantando a nuestros hijos y los cargamos. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando empiezan a gatear y a caminar? Separándose, ¿cierto? Nuestro rol también en la vida es enseñarles a que ellos puedan depender
de sí mismos, puedan sobrevivir si un día nosotros no estamos. Y tenemos hijos, adolescentes, adultos, que no lograron recibir eso de su mamá. Y entonces dependen aún de mamá, ¿sí? Y si mamá no está, no saben qué hacer con su vida. Y eso puede ser una consecuencia de una sobreprotección. Y quiero que veamos un video, si Frank nos ayudas porfa con el primer video, que es muy diciente a esta parte y quiero que le pongan mucha atención. ¿Qué vimos ahí? Muy bien. Es una mamá que reacciona, ¿no? El cachorro está jugando, dando vueltas, se cae al agua y la mamá no se queda allá. No, la mamá reacciona, se lanza al agua, pero la mamá ¿qué hace? Está cuidando que el cachorro de pronto no se vaya a morir ahogado. Es pequeño, pero la mamá nunca lo saca. La mamá está ahí cubriendo y dejando que él solito salga del agua. Tiene un límite. La mamá está ahí cuidando, sí, pero la mamá no está sobreprotegiendo. La mamá le está enseñando a ese osito que tiene que valerse por sí mismo, que ella va a estar ahí ayudándole un tiempo, pero que él tiene que salir y hacerlo por sus propios medios. Entonces yo vi este video y yo decía, a las mamás nos cuesta muchas veces, porque naturalmente vemos a nuestros hijos y queremos, mejor dicho, que no se esfuercen, que no les pase nada malo. A veces si yo lo puedo hacer, pues yo lo quiero hacer, ¿sí? Y nace de un amor, no nace de una mala intención, ¿sí? Yo no estoy queriendo perjudicar a mi hijo, por supuesto que no, y nos cuesta. Y a veces cuando yo tengo que hacerme un lado y dejarlo a él para que lo haga solito, me duele. Sí, como que yo siento que eso es contra naturaleza. Pero tenemos que tener límites para no perjudicar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos deben crecer y deben avanzar por sí solos y ser independientes y salir adelante y cumplir con ese propósito que Dios les dio. Porque no van a depender toda la vida de nosotros. Tremendo, ¿no? No sé si quieres... Ah, ok, señor. ¡Qué oso! ¡Qué oso! Tremendo, a mí me parece muy lindo porque mi esposa, pues, ella que es mamá lo dice así con todo su corazón y yo sé que a ella le cuesta mucho. En la Biblia, en Marcos capítulo 10, versículo 7, por ejemplo, dice que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea, como que Dios también dice como, oigan, los hijos tienen que dejar a sus padres, tienen que destetarse, ¿cierto? O sea, tienen que ir a vivir a otra casa, tienen que ir y irse aparte, porque así tiene que ser la vida. Y por ejemplo, solo voy a tomar, como si ustedes están tomando apuntes, apunten estas citas, Éxodo 30, 14, 15. Les voy a leer solo una, son tres. Éxodo 30, 14, 15, Números 1, 3 y también Números 14, 28 al 30. Las voy a volver a repetir. Éxodo 30, 14 y 15, Números 1, 3 y Números también 14, 28, 30. Miren lo que dice, por ejemplo, Éxodo 30, 14 y 15. Dice, pero, ¿qué? No, estoy en otro lado, perdón. Éxodo 30, 14 y 15 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esas tres citas que yo les di habla de que Dios dice a partir de los 20 años, ese hijo por sí mismo tiene que dar su propia ofrenda a Dios, por ejemplo, de sí mismo. Ese hijo cuando cumpla 20 años tiene que estar listo para ir a la guerra si se necesita.
Ese hijo, cuando cumpla 20 años, se hace responsable de sus propios pecados. Y eso es tan importante como que enseñarles a que, oiga, usted ya, papito, usted ya está grande, hermano, ya, para arriba, hágale, levántese, responda por usted, hágalo. Pero claro, para una mamita es muy difícil, por ejemplo, si su hijo, ¿qué tal? Si su hijo por necedad no come, no trabaja, no hace, es tan difícil para una mamá no darle la comida, no cocinarle, no darle, no ayudarle, que la ropa, es difícil. Pero si ya es un hijo grande, hey, hágase responsable. Y eso va a ser bueno. Desde chiquitos empezamos a formar eso en ellos. Y una mamá es muy importante para que ese hijo aprenda esas cosas. Porque saben que, mamitas, un día ustedes ya no van a estar. Y si sus hijos toda la vida dependieron de ustedes, pues cuando ustedes no estén, ellos van a sufrir muchísimo más. Entonces, ahorita que ustedes están, ayúdenles a esos hijitos a salir adelante también por sí mismos, pero háganlo con ese amor y esa ternura que es tan caracterizada de ustedes. Ahora quiero que vayamos a Proverbios 31 del 1 al 9. Vamos a leer esta parte súper rápido y vamos con con este quinto superpoder. El primero era que son portadoras de vida, de propósitos de Dios. El segundo, que satisfacen necesidades. El tercero, que aman con un amor único. Y el cuarto, que son mujeres que consuelan. Pero miren, este es el mejor de todos. Yo no sé cómo llamarlo, pero ¿saben qué? Una mamá enseña, una mamá influye en la vida de sus hijos, una mamá impacta, una mamá inspira de una manera especial. Casi todos los grandes hombres y mujeres en la historia tienen algo que recordar que su mamá les enseñó, que su mamá hizo por ellos, que su mamá les mostró. Y quiero que veamos este Proverbio 31 porque es maravilloso. Vean esto. Dice: palabras del rey Lemuel. ¿Palabras de quién? De un rey. Piense, un presidente, un gobernador, un rey. La profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre. O sea, este rey, cuando ya es grande, cuando ha alcanzado el éxito, recuerda la enseñanza de su mamá. Y mire lo que su mamá le enseñó y que él lo escribe ya siendo grande. ¿Qué hijo mío? Son como las palabras de su mamá. ¿Y qué hijo de mi vientre? O sea, miren esa ternura. Hijo de mis deseos, así le hablaba a su mamá. Pero mire, con esa ternura, pero mire lo que le decía: no des a las mujeres tu fuerza, hijo, ni des tus caminos a lo que destruye a los reyes. Esto es genial porque desde que él era un pequeño, su mamá le estaba diciendo: oye, hijo, tú eres un rey. O sea, como que lo estaba lanzando hacia un futuro bueno. Oye, no, ni bueno para nada, inútil, no. Tú eres un rey, hijo. Por eso no le des a las mujeres tu fuerza. No te desgastes yendo detrás de las mujeres. ¿Qué más le decía? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Qué buena enseñanza. Oye, hijo, eres un rey, y como eres un rey, no te vas a comportar como los demás lo hacen. No te vas a emborrachar, porque tú eres diferente, eres un rey. Ni es de los príncipes la sidra, que es otra, el guaro, no sé, es otra bebida alcohólica, ¿sí? Lo que sea. No sea que bebiendo olvides la ley y perviertas el derecho de todos los afligidos. La mamá le dice: mira, si tú bebes, si tú haces lo que los demás hacen, tú eres un rey y vas a embarrarla con los que tú tienes que salvar y ayudar. Y miren, por ejemplo, el versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Qué buena enseñanza la que le dio su mamá. Él está diciendo: yo soy un rey y hoy hago esto, pero eso me lo enseñó mi mamá. Y saben que eso es un superpoder de ustedes, mamitas. Ustedes le dan como seguridad a un hijo, le dicen y le hablan de su identidad, de quién es él. Él no es un bueno para nada, él es un hijo de Dios, él es un ungido del Señor, él es alguien que va a hacer cosas buenas. Y tu mamá tienes en tu boca las palabras más adecuadas para bendecir ese hijo
y que cuando crezca se acuerde de todo lo bueno que tú le pudiste enseñar. Quiero que veamos un video, ¿sí? ¿O quieres decir algo? Vamos a ver un segundo video, presten mucha atención. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Qué les parece? Yo quería decir algo. A mí me impacta porque saben que, bueno, ustedes saben quién es esa persona. Él es Thomas Alva Edison, el creador el inventor de la bombilla y del fonógrafo. Él fue el que inició el primer artefacto para grabar. Con él empezó la industria de la grabación y de la música. Y el creador de la bombilla. Y me parece increíble que el mundo desechó a ese niño, pero su mamá no. Lo inspiró, le dedicó su tiempo, le dedicó su corazón y pudo hacer de él algo que nadie pensaba que pudiera hacer. Pero saben que él no es el único caso. Hay muchísimos, y entre esos nosotros, que lo que bueno hemos podido lograr ha sido gracias a una mamá que tuvo fe en nosotros, que creyó, que trabajó con nosotros, que nos dedicó el tiempo, que nos dio palabras de afirmación, que nos enseñó. ¿Y ustedes creen que esa mamá estaba preparada para enseñar? Se supone que los que estaban en el colegio le iban a enseñar mejor, pero ya seguramente no estudió nada de pedagogía, pero tuvo todo lo necesario para inspirar a su hijo y tener ese resultado con él. Esa influencia que tenemos las mamitas nos la ha dado el Señor y es sobre la vida de nuestros hijos. Y de pronto a veces cuando están chiquitos es fácil de pronto bendecirlos y mimarlos, pero ya cuando van creciendo, cuando de pronto llegan a esa etapa de rebeldía, cuando de pronto sentimos que se nos salen de las manos, ahí como que perdemos la fe, como que ya no vemos ese propósito divino de parte del cielo, sino ese chino que ojalá crezca rápido y se vaya de la casa porque no me lo soporto, ¿sí? Entonces no perdamos la fe, porque ese propósito con el cual Dios creó a nuestros hijos, Él lo ha de cumplir y nosotras no debemos ser obstáculo. Al contrario, debemos afirmarlos, debemos orar por ellos, debemos bendecirlos. Y cuando habla en Salmos de que los hijos son como saetas en manos de un guerrero, es como que esas flechas que se deben lanzar a un blanco, ¿sí?
Y a veces esas flechas son lanzadas a cualquier lugar y a donde caigan. Pero nuestros hijitos fueron dados para que nosotros apuntemos a ese blanco, a esa meta, que es la salvación de sus almas, que es la eternidad, ¿sí? Que son instrumentos en las manos del Creador, son propósitos eternos. Entonces, cuando miren a sus hijitos, a veces es difícil, nos han hecho enojar, nos han hecho males, mírenlos a través de esos lentes del Señor. ¿Listo? Queremos darles unas frases. Si Frank nos ayudas porfa con las diapositivas. Son frases de hombres preeminentes que dijeron en su momento acerca de su madre. Y entonces quiero que vean ustedes la influencia y la capacidad que Dios le dio a las mamás para afectar la vida de sus hijos. Madres que trascendieron, vamos a ver solo unos ejemplos chiquitos. Dice: mi madre fue la mujer más hermosa que jamás haya visto. Le debo todo lo que soy. Le atribuyo todo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. Esto lo dijo George Washington, ¿listo? Uno de los presidentes de Estados Unidos. Este lo dijo Thomas Edison, el que vimos el video, y dice: por mi madre soy lo que soy. Ella fue tan genuina y tan reconfortante, sentía que tenía a alguien por quien vivir, a alguien que no debía decepcionar. Y finalmente tenemos a Abraham Lincoln, otro presidente de Estados Unidos, y dice: todo lo que soy o espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Y otra frase dice: recuerdo las oraciones de mi madre y me han perseguido toda la vida. Imagínense estos hombres, cómo recuerdan a sus mamás. Aún después de muchísimos años, de pronto sus mamás ya no estaban con ellos, pero esa fue la influencia de ellos. Y finalmente teníamos el ejemplo de Hudson Taylor. Este fue un misionero de los más importantes en China y habla cómo las oraciones de su madre a él lo llevaron y lo encaminaron de una forma en que nada más pudo hacerlo. Y entonces dice que su mamá se fue de viaje y en su viaje ella estuvo orando horas y horas y horas por su hijo y por la conversión de su hijo. Su hijo estaba en esta etapa que no quiero iglesia, odio a la iglesia, odio a los cristianos, estaba con sus amigos de la universidad, con todas estas filosofías de Dios no existe, no es real, estaba ya en eso. Y su madre se dedica y ora y ora y ora por él. Y dice que ella dice: en ese momento sentí una paz de Dios y supe que el Señor había respondido mi oración, pero ellos estaban lejos. Y en ese mismo momento su hijo estaba recibiendo a Jesús por un folleto que él estaba leyendo. Y en ese momento se reconcilió con su Salvador. Semanas después se encuentran y él todo feliz llega y le dice: mami, tengo que contarte algo. Y ella dice: yo ya lo sé porque estuve orando por eso. Entonces, historias así tenemos muchísimas, que ojalá el tiempo nos diera para ver todas esas historias que de verdad son de mamás que influyeron poderosamente en la vida de sus hijos. Y solo queremos ver un ejemplo bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo habla de Timoteo, pero habla de una fe que no nació en él únicamente, que viene de su abuela, que traspasó a su mamá y que luego está ahí en Timoteo. Timoteo fue un instrumento excelente para el extendimiento del evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Y quieres decirlo del papá? Decíamos que el papá era griego y entonces seguramente era un papá inconverso. Seguramente era un papá que no compartía las ideas de Dios. Pero ahí estaba mamá y mamá logró poner en él esa fe que Dios le había dado. Y tenemos a un Timoteo, un gran hombre de Dios, influenciado por la fe de su abuelita y por la fe de su mamá. Y en el capítulo 3, versículo 15, nuevamente Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñaría esas escrituras? Su mamá.
Entonces imagínense el papel de su mamá en la vida de hombres como Timoteo. Fue ella quien le enseñó las escrituras desde su niñez. A veces pensamos, no, es que están muy chiquitos, no entienden. Pero desde la niñez, la palabra de Dios estaba en él y ahorita que era un hombre adulto, eso estaba dando fruto. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces yo le digo al Señor, yo voy a cumplir mi parte. Voy a instruir a mis hijos en tu camino. Cuando son niños, cuando sean adultos, Señor, tú te encargarás de ellos, porque tu promesa es que cuando sean adultos no se apartarán de tus caminos si yo los instruí en tu palabra. Entonces, ahí está la influencia y ese poder de las mamitas en esa vida de los hijos. Entonces, nunca subestimen lo que ustedes pueden hacer y lograr en la vida de sus hijos. Nunca subestimen el poder que tienen sus oraciones por ellos y la gracia de Dios a través de ustedes para bendecir a sus hijitos. Amén, así es. Entonces vamos a recordar, son portadoras de vida, de propósitos de Dios. Son personas que Dios las hizo a ustedes para satisfacer las necesidades de los demás, para dar un amor único, para dar un consuelo como consuela a Dios y para inspirar, para enseñar, para dirigir la vida de sus hijos a los propósitos correctos. Mamitas, yo quiero, pedirles a todos que con su Biblia nos pongamos en pies y quiero que la abran en Lucas capítulo 1. Y yo quiero decirle, mamitas, a ustedes que ese es un mensaje de fe para todas ustedes. Ustedes tienen que creer que Dios las ha capacitado para bendecir la vida de sus hijos, aun si hoy sus hijos de pronto son grandes y están lejos de los caminos de Dios, o de pronto están en una etapa difícil. Dios las ha capacitado a ustedes para hacer algo grande por sus hijos. Y en Lucas capítulo 1, versículo 45, quiero que leamos esto y con esto terminamos. Dice, bienaventurada ¿qué? ¿La que qué? La que creyó. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y yo quiero decirte, mamá, de pronto Dios sí te ha dado promesas por tus hijos. Y hoy Dios te ha dado cosas lindas a través de esta enseñanza, que Dios te ha dado esa gracia para bendecirlos, para sacarlos de donde están, para motivarlos hacia un cambio, para llevarlos hacia Dios. Bienaventurada eres, mamita, si lo crees en tu corazón y crees que Dios va a cumplir lo que te ha prometido con tu familia y con tus hijos. Entonces, quiero que en esta oración echemos fuera todas las mentiras que el enemigo nos ha hecho creer, todas las mentiras acerca de que tal vez todo ya está perdido, de que hay fracasos en nuestra familia, en nuestros hijos, de que de pronto tú has sentido que has fracasado como mamá. Vas a echar todo eso a un lado y vas a creer lo que el Señor te ha dicho y las promesas que Dios te ha dado, porque no has dado a luz para maldición, sino para bendición. Tus hijos son bendición, amén. Cerremos los ojitos y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque las mamás son idea tuya, Señor. Y gracias, Señor, porque las has capacitado de gracias especiales, de un poder especial de parte tuya, para bendecir, para consolar, para amar, para cuidar, para restaurar, para dirigir, para inspirar, para enseñar a sus hijos, Señor. Y hoy oramos para que todas estas mamitas que de pronto han pensado mal, todas estas mamitas que de pronto han pensado que han fracasado o que ya no tienen de pronto como no sé, solución con sus hijos, que de pronto ven las cosas perdidas. Hoy oramos y te pedimos, Señor, que esas mentiras sean quitadas de la mente y el corazón de las mamitas, y que hoy ellas sean bienaventuradas creyendo a lo que tu palabra dice, creyendo que tú has puesto en ellas sabiduría, que has puesto en ellas fe, que la oración de ellas es poderosa, que a través de su oración sus hijos salen de drogas, salen de vicios, salen de cualquier tipo de conducta que los destruye, Señor. Hoy creemos que la oración de estas mamás lleva a sus hijos a Jesús, lleva a sus hijos a Dios, y que tú les das a estas mamitas sabiduría, palabras correctas, afirmación para bendecir a sus hijos y enseñarles a conocer a Jesús. Gracias por estas mamás, bendícelas, Señor, y glorifícate en sus vidas, Señor.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, démosle un aplauso a Dios, mamitas. Dios las bendiga. Y son ustedes especiales y maravillosas, mamás. Bueno, y como son tan